Compatriotas, hermanas y hermanos hondureños, un saludo especial siempre. Que Dios nos siga acompañando para enfrentar esta situación tan difícil. Quiero comenzar diciendo que la salud suya y la de su familia está en sus manos. Usted es el responsable. Y su familia y sus vecinos y todos le aplaudiremos si lo hace bien. Si lo hace mal o si se descuida o no es responsable de hacer las cosas bien, pues obviamente habrán consecuencias, tristes consecuencias. Repito, la responsabilidad, compatriota, es suya, de cuidar a su familia, cuidarse usted mismo y desde luego cuidar a los demás. Es responsabilidad de todos que entendamos que viene una nueva normalidad. Esa nueva normalidad es porque el mundo va a ser diferente y Honduras no será la excepción. Mientras no exista una vacuna, repito, mientras no exista una vacuna, no podemos pensar que volveremos a vivir como antes. Los expertos lo han dicho claramente. Porque también estamos entrando, de acuerdo a lo que se dice ya por la vocería de expertos, a una nueva etapa, a una nueva era del virus, por lo que puede venir también otro virus. Así que esta nueva normalidad, repito, esta nueva normalidad debemos de entender que hay que abrazarla y ser responsables. Cada decisión que se tome en el país siempre la tomamos escuchando la opinión de expertos. Ese es nuestro trabajo. Y nuestro trabajo siempre tiene como principio y final la vida de los seres humanos. Cuidar la vida de todos los hondureños. Esto está por encima de todo. Y aunque algunos grupos se molesten y nos ataquen, no vamos a cambiar en la prioridad de la vida de los hondureños. Estoy seguro que con el tiempo, los que ahora nos están atacando y están molestos porque no tomamos decisiones que ellos quisieran que se tomen, estoy seguro que después lo van a reconocer. Y juntos vamos a entender que fue lo mejor. Entenderán también que ahora el mundo está bajo un nuevo orden de cosas. Ya estamos provocando los primeros pasos para crear esa nueva normalidad, para volver poco a poco a estabilizar al país, después de este fuerte golpe que estamos recibiendo. Hemos estado en las últimas 2 horas en una conversación con miembros de la plataforma Todos contra el COVID y también con un grupo de empresarios. Hemos llegado a 2 conclusiones muy importantes. Una campaña sistemática, porque ya se ha hablado con universidades, con la parte de la academia, para hacer entender al hondureño por qué debe de cuidarse y por qué es suya su responsabilidad. Cómo no solamente repasar las medidas de bioseguridad en lo individual, sino en los sectores de trabajo. Pero también hemos hablado de cómo adquirir, ya tenemos parte en el país, tratamientos preventivos para aquellas comunidades más afectadas, pero también en cada lugar de trabajo. En ese sentido, yo también quiero darle la palabra aquí al canciller y comisionado especial Lisandro Rosales, porque parte de lo que estamos trayendo al país, ya en cuanto a la llegada de nuevas pruebas, también estos tratamientos que son preventivos y de igual manera tratamientos para que la gente pueda ser ya tratada con la palabra de los médicos. Repito, esto es muy importante, es el médico el que va a decir cómo tratarlo. Si logramos que la gente se trate a tiempo, de manera preventiva o en la temprana fase de la enfermedad, tenemos altísimas posibilidades de salvar vidas. Por eso, compatriota, no me estigmatice al otro que tiene los síntomas. Y si usted siente algunos síntomas, llame al 911, busque un médico, busque los centros de salud, porque eso es fundamental para poderlo tratar en etapa temprana. Ya nos dimos cuenta
que esa es la forma más efectiva de hacerlo. Lisandro Rosal. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que tenemos a la vista un panorama bastante complejo y parte de la solución son las medidas de prevención que cada uno de nosotros tomemos personalmente y lo que nosotros podamos hacer. Usted me consultaba, presidente, de las pruebas. Tenemos ya en laboratorios tanto de Tegucigalpa y San Pedro Sula, al igual que laboratorios privados, 8.000 pruebas que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos. El día lunes estarán ingresando 7.000 pruebas más para un total de 15. Posteriormente, al final de la próxima semana, estarán entrando los kits de extracción para poder hacer 300.000 pruebas, lo cual ya se tienen equipos de campo listos para seguir fortaleciendo la capacidad que la Secretaría de Salud está haciendo en este momento para el levantamiento de pruebas, por lo que le pedimos a la ciudadanía. De nuevo, la responsabilidad es personal. No podemos dejar de que no nos hagan una prueba porque la magnitud de esta pandemia nos expone a una crisis mayor si no hacemos los controles necesarios. También, presidente, y con la plataforma contra el COVID han estado en consenso con algunos médicos del país donde han encontrado un tratamiento en base a ciertos medicamentos como la hidrocloroquina, la citromicina, la ivermectina y otros que vienen dando un resultado bastante positivo, y de manera profiláctica se está utilizando una medicina o un enjuague y gotas nasales que se llama Microdacin, lo cual ya tenemos en el país 35.000 galones y que estamos priorizando en este momento el Valle de Sula y la ciudad capital, especialmente con el personal de salud que está de primera mano atendiendo a las personas afectadas. Canciller, y también como hemos hablado de la necesidad de que la empresa privada hondureña farmacéutica pueda luego, tan pronto mejor, empezar a producir parte de estos insumos, ¿cómo estamos en esa parte? Presidente, el compromiso de todos es salvar vidas, y la empresa privada, a través de las empresas de droguerías que están en el país y las empresas farmacéuticas, han puesto a disposición que ellos están en la capacidad de hacer todas las gestiones para que las licencias y los permisos para poder elaborar estos medicamentos que vienen a salvar vidas sean realizados o manufacturados aquí en el país, y de esa manera poder tener un acceso más inmediato a los medicamentos que se requieren para el tratamiento de los hondureños. Muy bien, vamos a pasar ahora con la doctora Carla Pavón para que nos dé un informe de los avances de cómo va avanzando la enfermedad y también cómo vamos también nosotros trabajando la aplicación de pruebas. Doctora Carla. Sí. La presentación. Disponemos la presentación. Buenos días, presidente, buenos días, ministro. El día de hoy vamos a actualizar cómo estamos de manera epidemiológica en Honduras. Actualmente nosotros tenemos 804 casos positivos y está el 10% de estos 804 pues lastimosamente han fallecido. El 14% ya de los casos de los 804 están de manera recuperados, que eso nos alegra porque ya hemos visto el avance de los recuperados. Siguiente. Aquí podemos ver que el 59% pertenece, o sea, se están enfermando los hombres, el 40.8% se nos están enfermando las mujeres del 100% de los 804. De esta manera, en la última semana hemos venido, presidente, estos son los casos que hemos diagnosticado y vemos que a medida que vamos aumentando la capacidad diagnóstica, vamos a ir viendo, ¿verdad?, todos esos casos aquí, solo ayer tuvimos 36 casos y así vamos a ir viendo de manera ascendente todos estos casos que los vamos a ir diagnosticando de manera ya oportuna. Siguiente, seguimos viendo que la edad es importante caracterizarla porque vemos que entre el mínimo de 20 años y al máximo de 69 años se nos están enfermando, pero enfocando que 40 a 49 años, que es una edad muy joven, presidente, se nos están enfermando de COVID. Ahí, doctora, yo creo que el pueblo hondureño merece conocer con profundidad las causas o los factores. ¿Por qué creen ustedes, los epidemiólogos, que en Asia y en Europa murió más gente mayor de 60 años y ahora miramos gente joven aquí en Honduras entre 20 y 50 o 59? ¿Por qué son el mayor número de muertes? ¿A qué está relacionado? Bueno, está relacionado uno que nosotros tenemos en nuestro país
mucha gente joven, ¿verdad? En esos países europeos, pues, hay mucha gente de avanzada edad y en este caso, pues, son las personas que están saliendo, ¿verdad?, sin protección, quizás a trabajar o hacer algunas actividades, pero vemos que entre 20 y 29 años, el 22%, que son los jóvenes que quizás están saliendo sin protección. Como le digo, estas son las personas activas, ¿verdad? Número uno, para poderle explicar o reafirmar a la gente. Honduras es un país más joven en población que Europa y Asia. Así es. Pero dos, usted me está diciendo que es porque la mayor parte de la gente joven salió y está saliendo. Está saliendo. Entonces, una lección, compatriota. Usted puede tener 20 años, puede tener 30, pero tiene que cuidarse. Es responsabilidad suya, por su salud, por la de su familia. Hay que ser responsables. Y entendería yo también, por lo que he escuchado a otros epidemiólogos, y también lo he escuchado a usted el otro día, que aquí está asociado a otras enfermedades también. Así es. Recordemos que mucho joven está cursando con diabetes, pero sin saberlo. Son personas que son asintomáticas, pero la obesidad es una de las causas que nosotros pues vemos que los pacientes no están debidamente diagnosticados. Entonces son personas que se nos está cursando en estas edades, y ahí es importante pues caracterizar en estas edades qué tipo de patologías de base están teniendo este grupo de pacientes. Bueno, entonces, compatriotas, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, entre otras, son causas también que, combinadas con el coronavirus, provocan muerte. Sí. Por eso tenemos que aprender a vivir con estilos de vida saludables. Por eso hemos insistido por varios años ya, aprenda a comer frutas, verduras, ejercicio, agua en cantidades, porque eso de alguna manera reduce las enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y obesidad, que ahorita se miran reflejadas ahí. Sí, presidente, y es algo que nosotros tenemos que llamar a la atención a la población, porque creían que solo los abuelitos se nos estaban muriendo en otros países, pero realmente nosotros tenemos una tasa de letalidad en personas jóvenes. Y eso, bueno, viene a hacer a que los médicos tengamos más inquietud en la investigación, las causas de mortalidad por COVID en nuestro país. Siguiente. Podemos ver aquí en esta diapositiva cuáles son los departamentos en los cuales estamos afectados y, bueno, podemos decir que la región metropolitana, o sea, Cortés, sigue punteando con los casos, ¿verdad? Algo importante que quiero recalcar acá es que cuando nosotros diagnosticamos el primer caso en San Pedro Sula, este paciente inició con sus síntomas cuando nosotros lo captamos. Ya sus síntomas, él ya las había tenido muchos días antes. Significa que este paciente, hasta que buscó los servicios de salud, fue que nosotros pudimos darnos cuenta que había ya la circulación, pero este paciente ya había andado de manera asintomática en la calle. Significa que una persona puede estar contagiando sin saber que anda con el coronavirus y puede estar contagiando de manera activa. Y es por ello las medidas de contención, es por ello que nosotros exigíamos quédate en casa, porque una persona sin saberlo de manera, pues no diría casual, sino que de manera sin saberlo, estas personas estaban contagiando a los demás hondureños. Siguiente. Bueno, aquí lo decía usted, presidente. Esos son los porcentajes que tenemos de los que se han enfermado, y que el 25%, para decírselo así, hondureño, de cada 100 personas, 25 están cursando con hipertensión arterial. El 24% están cursando con diabetes mellitus. Tenemos un 18% de cardiopatías. Lo otro son enfermedades respiratorias, ya sea enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es EPOC, o asma bronquial. Y tenemos un 10% de obesidad. O sea que cada de 100 personas que se nos han enfermado,
10%, o sea, 10 personas son obesas. Y es ahí donde nosotros estamos pues haciendo los estudios de que por qué se nos pueden estar falleciendo los pacientes también. No solo porque lleguen tarde, sino también es importante saber qué patologías tienen nuestros pacientes para poder definir de que realmente se nos está muriendo. O sea, porque doctora, tienen... que aquí la lección es todos los que tienen este tipo de enfermedades, hipertensión, diabetes, cardiopatías, enfermedades respiratorias, obesidad, hay que tener mucho más cuidado. Así es, Y presidente. de largo plazo, aprender a gerenciar esto para bajar ese número de personas que tienen estas enfermedades. Así es, y es por ello que nosotros exigimos, les estamos aconsejando que vayan a un establecimiento de salud, que visiten al médico al tener sospecha que hayan estado con alguien en contacto positivo de COVID o si ya sienten la sintomatología. Siguiente. Bueno, así estamos en el país, ¿verdad? Tenemos en UCI a 10 personas. Total de los casos, ya habíamos hablado, 804 casos, y de esa manera pues tenemos los 75 defunciones ya en el país, y el total de las defunciones aquí está pues reflejado, en la cual pues tenemos un 9.32%, ¿verdad?, de letalidad, y tenemos el 14% ya de los recuperados, que eso sí nos ha venido a alegrar porque ya se ve ese proceso de la recuperación de los pacientes. Como decía usted al inicio, si nosotros buscamos a tiempo los médicos, los servicios de salud, esta patología, esta enfermedad puede salvar el 80% si usted busca tempranamente. Y para eso hay que ser responsables, con uno mismo y con la familia y con todos. Así es, presidente. Siguiente. Así ha venido día a día, ¿verdad? Como hemos estado confirmando los casos, y de esta manera día a día podemos ir viendo todas las muestras que hemos hecho, ¿verdad? Siguiente. Siguiente. Hablábamos de las medidas de control, o sea, los cercos epidemiológicos son medidas de control epidemiológico. Presidente, yo aquí quiero explicar cómo estamos actuando. Yo puse un ejemplo de la región metropolitana del Distrito Central, que actualmente tiene activado 40 equipos de respuesta rápida, que son los equipos que van hacia las colonias para ver casa a casa, la persona que esté enferma, investigarlo hasta el último contacto y ver cómo está su situación de salud. Quisiera que presentáramos actualmente. Aquí tenemos que está intervenida Las Torres de una manera parcial. Cuando nosotros hablamos de manera parcial, no es que toda la colonia se necesita cerrar porque no tenemos esa gran cantidad de casos, pero sí específicamente hacemos ese cerco que nosotros hablamos, ¿verdad? Que lo intervenimos de manera multidisciplinaria. O sea, las medidas médicas, pero también las que ellos necesitan como alimento, como distribuirle agua en el caso que no tuvieran. Entonces, eso es multidisciplinario. La colonia La Rosa, que está intervenida desde la manzana 1 hasta la manzana 47, San Isidro y la Flor del Campo. Ahí estamos actuando de manera, como le digo, con medidas epidemiológicas en la capital. Quisiera dar un ejemplo. Sígame la otra. Le voy a dar un ejemplo de cómo nosotros podemos investigar desde un caso hasta cuántas colonias se pueden afectar. En una empresa de 132 empleados, 25 fueron aislados porque tenían hipertensión arterial, porque eran de tercera edad, pero de esos empleados estos 132 empleados viven en 103 barrios y colonias de la capital, y también viven en algunos municipios. Pero cuando nosotros tenemos un contacto positivo de esos empleados, lo captamos en un hospital de la capital. Los médicos, los epidemiólogos empiezan a investigar dónde se infectó, dónde se contagió, y esta paciente dice: mi esposo está enfermo y trabaja en tal lugar. Venimos nosotros, investigamos al esposo, investigamos y vamos a la empresa, y en la empresa la intervenimos
y ya salen de 107 personas, salen 20 positivas, presidente. De estas 20 positivas, investigamos dónde viven. Y viven en 17 colonias del Distrito Central y 3 municipios de Francisco Morazán. Entonces intervenimos todas esas colonias donde están los positivos. Ahí están: Torres, La Alemán, el Progreso, Santa Teresita, Cerro Grande, Torocagua, Pedregalito, y todas estas están intervenidas porque de un caso investigamos hasta el último para llegar a las colonias y llegar con nuestros equipos de respuesta rápida. Muy bien. Bueno, gracias, doctora Carla. También hoy no nos acompaña presencialmente, pero sí está el doctor Mario Mejía vía internet, y él, como presidente de los epidemiólogos y que han estado tan de cerca en este proceso, yo quisiera preguntarle el cerco epidemiológico, para que la gente lo comprenda, de qué se trata, y también por qué Honduras tiene esa alta tasa de letalidad, y luego también cómo debe de prepararse los municipios, los departamentos donde todavía no ha llegado fuertemente el contagio y que en efecto sabemos que hay gente desplazándose para esos lugares, porque tenemos que prepararnos todos. Entonces, a la distancia, doctor Mejía, adelante. Muy buenas tardes. Yo quisiera dar mi opinión sobre el volumen. Los cercos epidemiológicos. El cerco epidemiológico es una herramienta, es una estrategia de trabajo de campo que se aplica cuando el brote está en pleno desarrollo, y esto requiere del acompañamiento también de la población para cumplir las medidas de aislamiento, las medidas de movilización que se han aplicado. Por lo tanto, de nada nos servirá si establecemos cercos epidemiológicos en barrios y colonias cuando la población no cumple las recomendaciones sobre la movilidad a lo interno de esa zona que está delimitada. Así que esa es una recomendación general. El otro aspecto que se me consultaba con respecto a la tasa de mortalidad, les diré que mientras no tengamos un valor más real en cuanto al número de positivos que tenemos en el país, vamos a seguir obteniendo esas tasas de 10, 11 hasta 12%. Por lo tanto, si aumentamos el denominador, que es el encontrar mayor número de positivos en el país, pues por ende la tasa de mortalidad se reduce, y eso lo saben quienes hablan sobre el tema. Con respecto a cómo vemos nosotros la situación actualmente, yo les dije hace un par de semanas, les expresábamos la preocupación con respecto a personas que van a salir de la zona donde está el brote en su mayor auge y se van a trasladar hacia municipios de donde ellos son originarios. Entonces, eso implicaba que durante todo este tiempo estos municipios deben estar preparándose, identificando espacios para albergar sintomáticos que han sido contactos o que provienen o llegan de regiones o municipios en donde se ha estado confirmando una alta circulación del virus. Este es el tiempo que está terminando para que esos departamentos y municipios se preparen de mejor forma para atender a estos ciudadanos a los cuales no se les puede negar su ingreso a sus zonas de origen. Muchas gracias, doctor Mejía. Muchas gracias al doctor. El mensaje es claro: la gente que se va a desplazar, porque obviamente tiene el derecho de moverse hacia su lugar de origen, tenemos que recibirlo como corresponde y poderlo aislar si ese es el caso, y para eso los municipios tienen que prepararse. Bueno, estamos hablando de cómo contener el contagio, y eso pasa por la responsabilidad de cada quien. Y quiero repetirlo: a pesar de los ataques de algunos empresarios o grupos que quieren que abramos, no vamos a abrir si no tenemos esa campaña que permita que cada quien asuma su responsabilidad. Y para eso también hay que entender que viene una nueva realidad, y eso requiere de responsabilidad de cada uno de nosotros. La vida es primero. Para algunos empresarios, la vida es primero, y esa es mi misión.
y compatriotas, hay una enorme cantidad de médicos y gente de salud, inclusive empresarios, iglesias, cooperativas de todos los sectores. Cada quien está haciendo su parte. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Pero si usted no se cuida, nadie lo va a cuidar. Este trabajo es responsabilidad de todos. Y no me voy a cansar de repetirlo, la salud de los hondureños, del país entero, está en la responsabilidad de cada uno de los hondureños. Tenemos que seguir con las medidas de distanciamiento. Y en ese sentido, tenemos que hacer el trabajo de lo que llamamos la parte del distanciamiento social, el lavado de manos. Se puede ver muy básico, entre más se esfuma, mejor es. Eso es lo que he aprendido de ustedes. Luego, la gel que está a base de alcohol. También el uso de la mascarilla. De igual manera, cada empresa debe empezar a tomar estas medidas. Y cuando estamos iniciando el operativo ya de las mascarillas, no significa que usted no debe de adquirir la suya cuando pueda. Son 9 millones de mascarillas, el gobierno lo va a facilitar, pero también este tipo de mascarillas tienen la particularidad que es antifungicida, antibacteriana y antivirales. Esos 9 millones ya empezaron, ¿verdad, canciller? En el sector del Valle de Sula y también aquí en Tegucigalpa, así nos explican. Presidente, ya hemos distribuido aproximadamente 1.800.000 mascarillas, han estado casa a casa, ha habido una muy buena recepción de la ciudadanía, algunas de las personas debido a la situación de aislamiento no había podido adquirir sus mascarillas, pero ya se ha hecho un trabajo, presidente, que está dando muy buenos resultados, anda personal de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de guías de familia, de protección civil y voluntarios de iglesias y de otras organizaciones que están yendo a entregar las mascarillas. La receptividad que hay de la población es de conciencia de que esto evita la propagación del contagio y de esta manera la población está recibiendo a bien estas mascarillas que están dando los resultados como nos los indican los especialistas. Y quiero decirles, compatriotas, lo ideal es mascarillas como esta, ¿verdad? Pero quiero hacerles un llamado. Yo he estado monitoreando a través de los cuerpos de inteligencia y las cámaras del 911 que a veces mucha gente sí anda la mascarilla, pero la anda aquí, ¿ve? No está haciendo nada. Usted tiene que andarla así, ¿ve? Y yo sé que no nos acostumbramos a respirar, y máxime cuando hay tanto calor, ¿ve?, que sofoca. No, pero aguante, es mejor aguantar eso. Otros la usan y no con la boca. Entonces necesitamos usarla bien. Así es de que le recuerdo que también, si no la tiene, usted use cualquier medida, cualquier cosita para taparse nariz y boca, le reduce la posibilidad de contagio. La única manera que podemos crear esta nueva normalidad es entendiendo la responsabilidad propia y asumiendo también cada uno de nosotros lo que ya se ha indicado por los expertos, por el gobierno, de lo que tenemos que usar cada quien. Aquí está también la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Tal vez, ministra, es bueno que le informemos al pueblo hondureño, que usted le informe cómo van las compras de estas mascarillas, cómo funciona el fideicomiso de Banco de Occidente, cómo están los abastecimientos en los hospitales. Tienen la palabra. Gracias, presidente. Es importante destacar esa recomendación que usted hacía a la población sobre el uso de la mascarilla, pero una gran preocupación suya, preocupación de la Secretaría de Salud y un gran objetivo que nos hemos propuesto es garantizar la seguridad de nuestros colaboradores en todos los establecimientos de salud y en todo el quehacer diario que se realiza para poder responder a la demanda de pacientes con COVID. En ese sentido, la Secretaría de Salud ha sido beneficiada con abastecimiento de mascarillas, ya sea por Copeco, por compras a través de Inves, pero también la Secretaría de Salud tiene un mecanismo especial de compra y es a través del fideicomiso con Banco de Occidente, quienes han hecho un esfuerzo para garantizarnos un abastecimiento importante. En ese sentido, entre el mes de febrero, a ver si me ayudan, entre el mes de febrero y marzo, hemos hecho una compra importante en el mes de marzo de 131,000 mascarillas N95 que han sido distribuidos en todos los establecimientos de hospitales,
Y, presidente, al mismo banco le ha tocado bregar con los precios que los proveedores han estado ofertando y prácticamente, aunque sea a través de este mecanismo, también al banco le ha tocado lidiar con los empresarios que han ofrecido este tipo de productos. En ese sentido, en el mes de marzo hicimos una compra de 41,000 mascarillas. Por ahí en algún momento… ¿A través del fideicomiso? A través del fideicomiso. Pero yo escuché que habían dicho el fideicomiso de Banco de Occidente que solo habían comprado 500. Creo que hubo ahí alguna mala información que se dio, pero tenemos ahí en la pantalla, en el mes de marzo tenemos 131,000 mascarillas que compramos y la primera compra, si usted ve, el proveedor tuvo que darlo a 184 lempiras porque no teníamos en el mercado y los únicos proveedores que la estuvieron vendiendo, ofertando. O sea, ese precio es superior al que había antes. Definitivamente, antes un tipo de esta mascarilla la obteníamos a 38 lempiras. ¿Y se compró a cuánto? Antes de COVID, 38 lempiras se obtenía siempre a través del Banco Fideicomiso, pero estamos hablando del año anterior hasta los meses de noviembre, donde ni siquiera pensábamos que la pandemia iba a afectarnos también a nosotros como hondureños. Después, a partir del mes de enero, cuando empezamos a buscar los proveedores, le digo buscar porque es el banco quien hace este proceso, y no encontrábamos, el banco tuvo que hacer una adquisición a 184 lempiras. Hicimos una inversión, presidente, de 7 millones, que fue la primera compra de 7.5 millones. Seguido logramos encontrar otro proveedor que ya obtuvimos una rebaja en la compra a 76 lempiras la mascarilla. Y ahí hicimos una inversión de más de 6.8 millones. Ahora, ministra, aquí estamos hablando, perdón, sí, estamos hablando del fideicomiso de Banco de Occidente y yo quiero preguntarle nuevamente, porque me llegó información que los médicos del Hospital Escuela que dirigen el hospital dijeron que el fideicomiso les estaba dando unos precios bastante altos porque eso era lo que le ofrecían los proveedores y que tenían temor de quedarse sin presupuesto. Sí, es que definitivamente, aunque la adquisición que se hace a través del fideicomiso, que es un proceso garantizado, pero ha tenido el mismo problema con la oferta que se ha tenido en el país. Los proveedores han ofertado estos precios. Han aumentado los precios. Han incrementado los precios. Yo creo que es un momento oportuno para hacer un llamado a los empresarios a tomar conciencia. Este es un problema de todos y creo que no deberíamos de aprovecharnos, ¿verdad?, en este momento. Y le ha tocado. Esta es una experiencia que también el Hospital Escuela la ha vivido, ¿verdad?, porque también utiliza este mecanismo de compra a través del fideicomiso y se ha visto la necesidad a veces de rechazar esta oferta. Ministra, y a nivel de Centroamérica, usted que entra en contacto con los demás ministros, ¿cómo está el tema de los proveedores y los precios antes del COVID, de la llegada del COVID y ahora? Presidente, déjeme decirle que nosotros estamos trabajando con un mecanismo a través de Comisca, esto con el propósito de encontrar mejores y mayores proveedores, y nos ha tocado a todos los centroamericanos bregar con el incremento de los precios. Esto no, y no solo todos los países. Todos los países, no solo es un tema de Centroamérica, este es un problema a nivel mundial. Y hay un tema importante, ¿verdad? Si bien es cierto, ha habido así mucha queja de que no hemos tenido equipo de protección personal, yo creo que hemos hecho un trabajo bastante fuerte para tener ese abastecimiento, pero la competencia para encontrar los equipos de protección personal ha sido a nivel mundial. O sea, y los precios también han sido alterados. Yo creo que todos vemos a través de las noticias que la mayoría, y por decirlo así, todos los países nos estamos viendo con este problema. Okay. Presidente, esta es una compra de mascarillas N95, pero tenemos otra compra que hemos realizado, que son las mascarillas descartables, las que estamos usando nosotros en este momento, y hemos obtenido pues una compra importante también,
y hemos hecho una inversión fuerte. En la primera compra, si usted ve, antes de COVID, esta mascarilla descartable que le hemos comprado a 9 lempiras, antes la comprábamos a 98 centavos. De 98 centavos pasó a 9.2 lempiras. Sí. Y a través del fideicomiso, Banco a través del fideicomiso. Y como en esta primera compra pudimos obtener nosotros 990,000 mascarillas, pero luego ya el 18 de marzo hicimos una adquisición de 360,000 mascarillas y estas son mascarillas descartables también a un precio de 49 lempiras, o sea que ha estado bastante difícil. ¿Y esas cuánto costaban antes del COVID? Antes del COVID, lo mismo, estas estaban entre a veces 1 lempira, 2 lempiras, y por mucho costo a 3 lempiras. Pero lo que le repetía, todos hemos sido objeto de esta crisis que ha abarcado el incremento de los precios en todos los productos, ¿verdad? No tenemos un producto al que nosotros identifiquemos que los podemos considerar precios normales. Igualmente para el tema de medicamentos, ¿verdad? Que es otra tarea que tenemos hoy con el nuevo protocolo que han establecido los expertos. Estamos en una lucha para lograr tener precios considerables, ¿verdad? Sobre todo para estos países, pero creo que ese es un afán diario que tiene la Secretaría de Salud. Ahora, ministra, de todos estos proveedores del fideicomiso de Banco de Occidente, ¿son los mismos que ya estaban desde antes? Sí, quiero decirle que el banco tiene identificados los proveedores, incluso los tiene precalificados, ¿verdad? Es un proceso… Y ese ha sido un trabajo, hay que decirlo, muy serio del Banco de Occidente. Pero lo que estamos viendo hoy aquí es que aún con el procedimiento del fideicomiso, que ha sido una gran decisión que tomamos desde el inicio del gobierno, de seguir trabajando con ellos, han hecho un trabajo muy serio de primera, pero como dice la ministra, también ahí se han incrementado los precios de manera exponencial. Entendería yo que buena parte de eso tiene que ver con el desabastecimiento mundial, porque todos los países, todos los hospitales están peleando por lo mismo. Definitivamente quiero hacer énfasis, el proceso de compra que hace el fideicomiso es un mecanismo muy transparente, donde hay veeduría, presidente, permanentemente. Está con nosotros Transformemos Honduras, ASJ, ahí participa la Iglesia Católica y Evangélica. Él hace la veeduría de cada compra que se realiza a través de este mecanismo. Así es que, independientemente del proceso transparente que se realiza, hemos tenido esa gran dificultad, proveedores alterando los precios y hemos tenido que hacer la compra porque, bueno, nosotros tenemos 32 hospitales, tenemos 20 regiones y son 24,000 colaboradores a los que tenemos que garantizarles su seguridad en este momento. Muy bien, yo lo que quisiera pedirle en ese sentido es un informe que junto con el comisionado Lisandro Rosales, usted ministra y también la ministra de Coordinación de Gobierno, podamos hacer esos comparativos e informarle al pueblo. Pues tenemos que explicar de todos estos detalles con toda la transparencia como debe ser. También decirle a los amigos y amigas grandes hondureños del sector de la salud que ustedes son nuestra prioridad. Por eso ya la ministra de Finanzas con el ministro de Trabajo tienen listo todo el esquema que va a permitir que usted que está trabajando en salud, que no tiene su plaza permanente, la tenga. Es un trabajo que veníamos haciendo ya desde algún tiempo y de igual manera otros profesionales que están ligados a esta emergencia que queremos también que tengan su permanencia. Así es de que eso también ya está en camino y lo estamos trabajando de manera pues anticipada. Queremos también reiterar algo, compatriotas. Por los momentos no hay vacuna y aún se sigue probando con medicamentos para la recuperación de quien se infecte. Por lo que la mejor medicina es su responsabilidad. Hay que entender que es una nueva realidad la que estamos viviendo. Pero vamos a ser exitosos si usted toma responsabilidad, si usted es disciplinado, y eso nos puede permitir atender en
época temprana a un paciente y vamos a tener altas posibilidades de su recuperación. Insisto, depende de usted la capacidad de nuestros hospitales, la salud de su familia, la suya, la salud de Honduras. ¿Por qué depende de usted la capacidad de los hospitales? Porque si logramos que todo el mundo siga las medidas de bioseguridad en su casa, cuando salga, si es estrictamente necesario, en el trabajo, entonces no llegan los casos hasta allá. Y la otra etapa es, si usted se siente con algunos malestares, de ardor en la garganta, de dificultad para respirar y que le duele el pecho para respirar, si tiene fiebre, si tiene esos escalofríos, llame al 911. Ahí tenemos, ¿cuántos médicos? Más de 100, ¿verdad? Sí, es presidente, en 24 horas del día atendiendo las llamadas del COVID. Oigan bien, en el 911 hay 100 médicos y están en turnos de tal manera que las 24 horas usted puede llamar para que lo atienda. Ahí le van a dar el detalle de cómo refleja sus síntomas, qué es lo que hay que seguir haciendo, lo van a llamar al siguiente día. Usted puede llamar también diciendo, bueno, ahora tengo tal y tal cosa. Luego con esta plataforma de Todos Unidos contra el COVID, también ellos están georreferenciando los casos. Eso es muy importante. Más las pruebas rápidas, más las pruebas de laboratorio, más los tratamientos preventivos, más los espacios que ya están disponibles para que vaya usted y lo examinen. Y ahí le dicen, no, pase para acá o pase para el hospital. Pero repito, los médicos nos han dicho, si logramos detectar tempranamente al paciente, tenemos altas posibilidades de salvarlo. Pero si ya llega muy tarde, como ha ocurrido en este caso que mencionaba la doctora Carla, o lo que hemos visto en San Pedro, alguien que murió en un parqueo de un hospital, llegó demasiado tarde y a pesar de que su familia le insistió, vaya y que lo revisen, no hizo caso lamentablemente. Y por otro lado yo quiero pedirles, compatriotas, no me mire de menos al que está enfermo, porque a usted le puede llegar a pasar, a mí me puede llegar a pasar, a sus hijos, a su mamá. ¿Qué tal si alguien trata de manera así discriminando a su mamá o a su hijo o a usted mismo? Esto nos puede llegar a pegar a todos, pero en la medida que seamos solidarios, que tengamos esa conciencia de la responsabilidad, estoy seguro que de la mano de Dios vamos a salir bien librados de esto. Pero necesitamos hacer cada uno nuestro trabajo. Lo estamos haciendo desde el gobierno, hay una enorme cantidad de sectores que están haciendo su trabajo. El panorama que se pintaba hace un mes o 2 meses de lo que podía hacer en Honduras a este momento era terrible. Se ha logrado cambiar el panorama, pero eso no significa que lo hayamos superado. Tenemos que seguir trabajando, cada quien haciendo su aporte. No podemos bajar los brazos, no podemos confiarnos. Así es de que todos tenemos que hacer nuestra parte. No podemos ver todas las noches el informe del doctor Contreras con normalidad ya, no. Esas indicaciones nos deben de llevar a una conclusión, viene una nueva normalidad. Por ejemplo, al día de ayer se reportaron 75 compatriotas fallecidos por COVID-19, 75 familias de luto, Honduras está de luto. Nuestro sentido pésame a cada uno de ellos y a sus amigos, a sus familias. Y yo no veo mucha preocupación a veces en algunos sectores, en algunos medios de comunicación, en algunos sectores de la sociedad, por la salud. Yo les recuerdo, el virus no distingue. A veces la gente sale en las calles y sale caminando y no usa la mascarilla y sale el día que no tiene que salir. Por favor, no haga eso. Unámonos todos. Unámonos todos. Vengo muy esperanzado, no sé si lo sintió el canciller también, de esta conversación que tuvimos con los empresarios, con varios medios de comunicación, con la academia, con otros sectores, con iglesias. Tengo fe que nos vamos a unir todos, a hacer esa campaña de concientización, a hacer cada uno nuestra parte, y tengo fe en Dios que nos va a acompañar. Pero también tengo fe en usted, compatriota, que sea responsable, que cuide a su familia, que se cuide usted mismo, que cuidemos a todo Honduras,
en cada hondureño tenemos un gran activo para que juntos podamos salir de esta crisis y levantarnos con una nueva Honduras, porque todo cambió en el mundo y en Honduras también debe cambiar. Es nuestra responsabilidad y deber dejar a las generaciones que nos siguen una Honduras con una base sólida para enfrentar cualquier crisis que se nos presente en el futuro. Lo estamos haciendo y primero Dios lo vamos a lograr. Saludos. También tenemos, entiendo yo, al doctor Valerio con un mensaje, un médico que ha estudiado en Estados Unidos y aquí ha hecho un tremendo trabajo, también allá en el Leonardo Martínez, en el Leonardo está, y también han trabajado mucho con la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social, el doctor Díaz, han hecho un trabajo extraordinario, quiero felicitarlos y también quisiera darle pase a él para que les mande un mensaje, me refiero al doctor Valerio. Doctor Valerio. Buenos días, soy el doctor Fernando Valerio de la ciudad de San Pedro Sula, laboro en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Leonardo Martínez. Tenemos ya mes y medio en este esfuerzo conjunto con varios médicos intensivistas, médicos internistas, médicos generales, enfermeras, auxiliares y personal auxiliar. Afortunadamente podemos decir que tenemos ya más éxitos que tropiezos. Hoy serán dados de alta de la unidad de cuidados intensivos 2 pacientes. La cantidad de egresos ya está aumentando paulatinamente. Es importante que el paciente se empiece a tratar lo más antes posible para evitar que entre en una etapa de tormenta de citoquinas que es más difícil de tratar y donde más posibilidades de fracaso hay. Si se trata de forma temprana, a los primeros síntomas, los pacientes son en su mayoría rescatados sin ninguna complicación. Ya tenemos los protocolos, la experiencia para poder poner más seguridad en la población de Honduras y que todos salgamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valerio. Bueno, también entendería yo que tenemos algunas consultas que han hecho algunos medios de comunicación. Anthony. Sí, señor presidente. Muy buenas tardes. Igualmente al ministro Lisandro Rosales, comisionado de la emergencia COVID-19, la licenciada Alba Consuelo Flores, ministra de Salud, y la doctora Carla Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud. Muchas gracias, especialmente al pueblo hondureño. En efecto, señor presidente, algunos periodistas han planteado preguntas respecto a esta emergencia y los periodistas Kelly Olivera de Canal 11, Bride Leuceda de Cubo TV, Lesma Morazán de Radio América, Abraham Ardón de Estéreo Noticias prácticamente coinciden en una de las preguntas y se plantean lo siguiente: ¿cómo avanza la aplicación masiva de pruebas rápidas para detectar casos de COVID-19 en el país? Lisandro. Diagnóstico que tenemos con prueba rápida no es tan concluyente. Nosotros estamos aplicando la prueba PCR, que es la prueba que nos da una definición clara. De esto se ha venido aumentando la capacidad de pruebas. Teníamos aproximadamente unas 80 a 100 pruebas que estábamos haciendo diariamente. Ya ayer subimos a 209. Para este día el Laboratorio Nacional de Virología con los centros de Tegucigalpa y San Pedro Sula estarán realizando más de 300 pruebas o dando los resultados de más de 300 pruebas. También se ha incorporado los laboratorios privados tanto en Tegucigalpa y San Pedro Sula para reducir la mora o el atraso que pudiera haber con algunas pruebas y para las próximas semanas, presidente, estaremos aumentando en cantidades bastante importantes ya con la llegada de los kits de extracción, con la donación de Estados Unidos y con otras adquisiciones que se están haciendo de pruebas para poder ampliar nuestra capacidad de diagnóstico. Muy bien. Bueno, yo quiero reiterar mi agradecimiento al pueblo y gobierno de Estados Unidos por el apoyo que se nos ofreció y ya comenzaron a entrar al país esas pruebas, más también de la empresa Abbott, que vienen otras en camino, y también las de los complementos de Corea. Vamos a tener una capacidad muy fuerte, pero quiero insistir en algo: las pruebas rápidas, compatriotas, si no son confiables, pueden ser un tremendo error, un grave daño. Como decía ahora una experta, hay pruebas rápidas que sí son confiables. Entonces se deberían de combinar. Y también hablábamos que las empresas en esta nueva normalidad que vamos a vivir deberían de ser parte de estar cada cierto tiempo haciéndole pruebas a sus trabajadores.
y quedamos en que íbamos a armar una fuerza de tarea única, ¿verdad? Ministra, con un mando unificado, donde entren también los laboratorios privados, el tema de las pruebas rápidas, las que sean más confiables, para no cometer un error, pero desde luego también la parte de las pruebas de laboratorio. La idea es buscar, y ya los especialistas están encontrando una de las pruebas rápidas que nos permitirá un tamizaje mayor, lo que permitirá que las empresas vuelvan a la nueva normalidad, que podamos hacer una apertura inteligente de la economía, al igual que de las otras instancias del país, para poder de esta manera hacer los controles necesarios y poder evitar la propagación del virus, pero también poder tomar los controles. Mirábamos el ejemplo que nos presentaba la doctora Carla Pavón de cómo en una empresa 20 personas salieron afectadas de 100, y esto lo que tenemos que evitar es que se nos esté propagando en diferentes sectores productivos del país, por lo cual el tamizaje va a ser muy importante. Muy bien. Presidente, tal vez. Sí, tal adelante, vez un ministra. poco para fortalecer. Yo sé que ha habido alguna preocupación en la poca capacidad de diagnóstico laboratorial que hemos tenido, pero Honduras va a ser uno de los países que va a tener mayor certeza de los diagnósticos y quizás hemos tenido el tiempo suficiente para esto. La mayoría de las pruebas que se van a estar haciendo van a ser PCR, vamos a tener capacidad de descentralizar ahora laboratorios, probablemente en unos 15, 20 días estemos trabajando en ello, pero lo más importante que vamos a tener certeza del diagnóstico por el método que vamos a estar utilizando en este país. Bien. Quisiera, bueno, la Secretaría de Salud tiene como para diagnóstico la prueba de PCR en tiempo real. Y como dijo el ministro Rosales, las pruebas rápidas, las pruebas de diagnóstico rápido va a ser para tamizaje, como por ejemplo para los grupos de riesgo, como usted lo dijo. En este caso somos los médicos que estamos más expuestos o el personal que ha estado expuesto. Para eso son las pruebas rápidas para hacer investigaciones. Y nosotros la Secretaría tenemos PCR en tiempo real. Muy bien, muchas gracias, doctora. El periodista Helio Zelaya del noticiero Abriendo Brecha y de Canal 10 consulta, ¿cabe la posibilidad de un cierre total del municipio del Distrito Central por el alarmante incremento de contagios? Presidente, realmente la preocupación en estos momentos es el Valle de Sula. Tenemos aproximadamente 451 casos de los 804 que tenemos en el país que solo son del Valle de Sula. Esto es bastante preocupante y es por eso que nosotros hemos tomado las determinaciones en base a los dictámenes médicos y análisis laboratoriales que se están haciendo en la zona. Toda zona del país se mantiene bajo evaluación, se mantiene en una observación. Ya hemos hecho los cercos epidemiológicos en el sector de Las Torres, Las Rosas, que es donde tenemos bastantes casos en la ciudad capital, pero no estaría exento en ningún otro lugar del país, presidente, de que podamos hacer este tipo de intervenciones. En este momento la preocupación es el Valle de Sula y aquí tenemos que hacerle conciencia a la población de que cada quien es responsable de cuidar su salud. Y un mensaje para los amigos del Valle de Sula o los compatriotas que no comparten la decisión de haber cerrado nuevamente el Valle de Sula. Todos los días revisamos en las tardes y coincidíamos con la gente de las fuerzas de seguridad, la gente del 911 que está observando el comportamiento, hablábamos también con el viceministro Cosenza que está allá, y aún con varios empresarios. Y la conclusión es que en varios días cada vez salía más la gente. No se pedía el número de identidad para ingresar a ciertos establecimientos. O sea, así no puede ser. Y yo sé que hay varios empresarios que nos están atacando por eso, pero no puede ser. Por eso es importante la campaña para que todo el mundo entienda su responsabilidad. Porque qué tal si alguien se está cuidando y otros no. No es justo. Y lo primero es la vida. Y a los que atacan estas decisiones les digo, y porque tienen poder económico, de nada les va a servir ese pisto si en Honduras se da una tragedia. La gente no va a olvidar el comportamiento de cada uno de nosotros. Y lo primero es la vida. Generemos esa conciencia para que lo que hemos visto en el Valle de Sula, que la gente sale caminando sin mascarilla. Hay un lugar que se llama la central de Abastos. Durante 3, 4 días mandé a hacer una investigación. Ni el 30% de la gente usa mascarilla.
ni el 30%. Y los que lo andan, la gran mayoría, cuando sienten, y es entendible la sofocación, pero tiene que aguantar la gente, se la quita de la nariz y la boca y se la pone aquí en el cuello. No le sirve, es como que no la anduviera. De responsabilidad, y repito, aunque sigan atacándonos y vengan esas campañas, no vamos a ceder, mejor pongámonos de acuerdo en hacer esa campaña que haga conciencia y en trabajar ya los tratamientos preventivos para poder distribuir en todo el Valle de Sula y las zonas más afectadas. Unidos es que vamos a tener mejor éxito y haciendo cada quien su parte. Muy bien, presidente. Ya para cerrar, una última pregunta precisamente respecto al tema de los negocios. El periodista Orvin Flores de Radio Cadena Voces consulta cómo está el país para la apertura inteligente de los negocios. Bueno, la apertura inteligente parte de precisamente eso. Ser inteligente es reconocer que sin vida no hay economía. Ser inteligente es entender que si hay un riesgo, tenemos que o evitarlo o minimizarlo. Ser inteligente es darnos cuenta que este virus va a estar aquí, vino para quedarse. Y mientras no exista una vacuna, tenemos todos que ser responsables. Y mucho más responsable tiene que ser el empresario, la persona que ha sido más educada, el líder gremial, para poder conducir a sus seguidores, a sus trabajadores, y poder conducir a todo un país, tenemos que conducirlo por el lado de la responsabilidad. Cada uno de nosotros asumiendo, y luego hablar de inteligencia también es entender que viene un nuevo orden de cosas. Y en ese nuevo orden de cosas, mientras no aparezca la vacuna, tenemos que construir una nueva forma de vivir, pero parte de la responsabilidad de cada uno. Creo que ya protocolos de bioseguridad se han hecho bastante, ahora hay que empezar a hacer ensayos, pero todo pasa por tener esos tratamientos preventivos y los tratamientos ya cuando iniciamos la primera fase de la enfermedad son mucho más efectivos que hacerlo ya en etapa tardía. Así es de que, compatriotas, me despido diciéndoles, cada uno de nosotros tiene que hacer su parte. Unámonos todos ante esta amenaza y unidos todos, cada uno haciendo su aporte, de la mano de Dios, estoy seguro que vamos a salir de esta situación tan difícil. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz Día del Trabajo, trabajadores. Y por favor, no hay marchas hoy, no deberían de hacerlo, porque se exponen ustedes. Hay una orden ya establecida, por tanto necesitamos celebrar de otra forma, pero siempre agradecerles por todo el esfuerzo. Sin ustedes, Honduras no sería lo que es y no va a ser un país exitoso. Obviamente por eso reconocemos el esfuerzo de los hombres y mujeres que son parte de la fuerza laboral de Honduras. A ustedes queremos cuidarlos también. Un abrazo a la distancia, un abrazo con distanciamiento social.